Eh, bu- Buenas tardes, noches o buenos días, según el país donde me vean. Me presento, me llamo Manuel y mi canal se llama Mensajes del Cielo para el Mundo. Si están viendo este video, mi intención es poder explicar un poco qué es o qué son los Elohim. Para poner en contexto esto, les voy a explicar un poco de mi historia. Bueno, en realidad mi canal se llama Mensajes del Cielo para el Mundo, porque yo cuando tenía 17 años, actualmente tengo 53, tuve una experiencia celestial mística, llámenla como quieran, pero me pasó que yo caminando en mi pueblo con un amigo que se llama Jorge, veníamos caminando y a 10 metros de su casa había una persona que estaba pidiendo. Que generalmente por esa calle se veían borrachitos o personas que estaban con un poco de aroma a vino y generalmente estaban cochinos o tenían mal aroma. Bueno, la cosa es que esta persona, yo me acerco, le doy una moneda, esta persona me besa la mano, me mira y me dice, ¿cómo te llamas, Ángel? Y yo le digo, bueno, me llamo Manuel, pero no me considero ningún ángel. Bueno, la cosa es que después de eso me doy media vuelta camino, entro a la casa de mi amigo y pasaron 5 segundos, entonces yo le digo a mi amigo Jorge, espérame un segundo que le voy a dar otra moneda a este caballero que estaba pidiendo. Yo me devuelvo y cuando salgo me sorprendo y le digo a mi amigo Jorge, Jorge sale para afuera y cuando él sale se da cuenta que la persona a la cual yo le había dado la moneda no estaba. Bueno, y lógicamente los dos nos sorprendimos porque esta persona se desvaneció en el aire. Entonces he escuchado diferentes teorías, desde que era un ángel hasta que era el mismo Dios. Y posteriormente me di cuenta que Dios me había dado un regalo a través de este ángel, o, o a través del mismo Dios que se hizo presente. Y me di cuenta que Él me había dado el don de sanación con las manos. Entonces yo, cuando empecé a ayudar a las personas, porque siempre ha sido mi intención, ayudar a las personas. Cuando yo tocaba a las personas, estas se sanaban y, y eran curadas según su necesidad, ¿cierto? Lógicamente ninguna persona es igual a la otra y según su nivel de confianza en quien tenían adelante, ellas se sentían bien, mejor, se sanaban completamente, como que a veces me pasaba que no tenía ningún efecto la imposición de manos que yo hacía. Bueno, yo la verdad que lo que hago es parecido al Reiki, pero a mí nadie me enseñó. Fue algo completamente natural en mí y a partir de los años, hace unos 15 años atrás, me di cuenta que podía hacer la sanación a distancia, a través de una foto o a través de la comunicación a través de cámara con las personas que tuvieran algún tipo de enfermedad. Bueno, esto es a manera introductoria que les cuento, porque el tema de los Elohim yo se los puedo explicar desde mi experiencia y desde toda la comunicación que pueda tener con lo alto o con el cielo a través de esta intuición divina, como yo la llamo, porque a través de los años Dios y también mis ángeles o los ángeles de Dios, como ustedes quieran, me han dicho dónde buscar, qué ver y cómo interpretar ciertos mensajes que Él me dio. Incluso otro video que tengo en mi canal que se llama Camino en la Cruz, es también un día que yo estaba sentado y empecé a tener en mi mente imágenes de Jesús caminando a la cruz, digamos, caminando al Gólgota cuando iba a ser crucificado, y lo veía a él llevando esta cruz pesada, y,
me venían a la mente estas imágenes de que iba pensando él. Porque él, a pesar de que él era el Hijo de Dios, como muchos creen que él sabía todo lo que iba a pasar, yo, por mi experiencia y por lo que Dios me intuye en mi corazón, yo creo que él tenía flashazos de su divinidad. Entonces, él sabía en parte qué era lo que tenía que pasar, pero no sabía todo. Porque también viendo otras cosas y a través de otras intuiciones y mensajes que Dios me da en mi mente y en mi corazón, llegué a la conclusión de que él me quería decir que qué mérito tenía que el Hijo de Dios viniera ya sabiendo todo lo que iba a pasar. Qué mérito tenía que él, digamos, que él enseñara con el ejemplo, si él ya sabía todo lo que iba a pasar. Cuando el Hijo de Dios o el Hijo de la Luz encarnó como hombre en este mundo, él vino a predicar con el ejemplo. Esto quiere decir que él sabía solo parte de su camino o de su caminar como humano en este mundo. Entonces, esa parte era saber ciertas cosas con respecto a lo que era su divinidad y lo que era su camino o su caminar en este mundo, pero él no lo sabía todo. Él vino como hombre primero y después como Dios. O sea, él sentía, a él le dolían muchas cosas que pasaban con los que consideraba sus amigos, que eran sus apóstoles. Él también sufrió de hambre, sufrió la tentación del enemigo cuando él estuvo en el desierto. Él realmente pasó hambre y pasó dolor. Eh, Sufrió por el calor del desierto y también tuvo sed. Entonces, como le decía, él vino a predicar con el ejemplo. Y un ejemplo bastante vívido y nítido de que él, a pesar de ser el Hijo de Dios, era tan tremenda la prueba que él en el huerto de Getsemaní, cuando él sabía que, cuando ahí realmente supo que él tenía que morir en la cruz, y cuando él sintió todo el pecado del mundo sobre su hombro, él le dijo a su Padre Dios: Padre mío, si es posible que esta copa pase de mí, que así sea. ¿Qué quiso decir él? Que era tan fuerte la prueba, el pecado, y que él tuviera que morir en la cruz, que si él pensaba que si su Padre Dios lo permitía, que bueno, que no fuera como tenía que ser, pero él bien sabía que la única forma de poder redimir a la creación de Dios era justamente a través de su sacrificio en la cruz, porque hay que recordar que él redimió dos caídas y al universo entero, porque la primera caída fue la caída del dador de luz, aquel que estaba llamado a ser la criatura más alta delante de los ojos de Dios, que era Luzbel, y su nombre significa dador de luz, y era el que tenía, digamos, el trabajo más digno delante de los ojos de Dios, que era llevar la oración de las personas delante del trono de Dios, y también llevaba a las personas y los presentaba él delante del trono de Dios. O sea, su sola presencia ya lo liberaba de todo mal o de todo pecado. Claro, lógicamente, después que él cayó de la gracia de Dios, este trabajo digno o esta tarea pasó al Emanuel, que es Jesús, que se llamó Yeshua cuando encarnó como hombre en este mundo. Así que eso es un poco lo que también les quería comentar sobre el Hijo de Dios. Y bueno, ahora para poner en contexto lo que les iba a hablar de quiénes son los Elohim, hay que mirar a los Elohim desde su raíz etimológica. El Elohim en hebreo significa Dios creador. Y Adonai, Elohim, todo junto significa el Señor, Dios creador. Pero el problema que Elohim es una palabra plural. Entonces no significa
Dios, sino que significa dioses. Entonces, la traducción literal, cuando aparece en la Torá, que es el libro en el cual se basó nuestro Antiguo Testamento, cuando se lee junto Adonai Elohim, la traducción literal sería el Señor o nuestros señores, dioses creadores. Entonces, esta definición ha complicado siempre y por milenios a los rabinos o a los principales, digamos, rabinos del judaísmo. Entonces eso lo ha complicado mucho. Y ahora tomando un poco las palabras del señor Paul Wallis, Elohim también se traduce como los poderosos. Claramente es plural, y ahora les voy a dar mi punto de vista, mi opinión personal y todo lo que Dios me ha mostrado a través de esta iluminación divina, como les decía. Bueno, los Elohim, cuando aparece en el Génesis y dice, crearemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, habla de los poderosos, de estos supuestos dioses. ¿Y por qué digo supuestos dioses? Porque llamémoslo así como los poderosos. Entonces, estos poderosos crearon al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, estos poderosos son emanaciones directas de Dios. O sea, son, como es Dios realmente. O sea, son seres de luz, de una luz muy intensa, muy perfectos y también muy poderosos. Pero al ser emanaciones de luz, al ser emanaciones del Dios creador único y todopoderoso, ellos cuando crearon al hombre a su imagen y semejanza, que era la imagen y semejanza que ellos tenían, que eran estos seres de luz, ¿cierto? Poderosos, y a imagen y semejanza del Dios único, todopoderoso, crearon al hombre, lógicamente, y crearon a Adán como un ser de luz, un ser de fuego. Y Eva tenía la misma naturaleza. Pero ¿cómo se explica esto? Se explica de la forma que tiene la explicación más simple y más fácil. Al parecer, Dios, cuando creó a Adán y Eva, estaban en un paraíso que no era el paraíso terrenal que nosotros conocemos. Al parecer, ese paraíso estaba o en el cielo o en otro lugar donde ellos podían ser seres de luces que estaban en un constante, digamos, contacto con Dios. Ahora, si lo llevamos a lo que nosotros conocemos, ¿cierto? O sea, digamos, lo que es la 3D y que lo es, y lo que es el humano actual, nosotros no podemos tener contacto con Dios directo, porque lo que pasa es que tenemos una naturaleza humana finita y nosotros vivimos en un mundo que tiene 3 dimensiones, ancho, alto y largo. Y estos seres, que eran seres de luz, mínimo para tener esa naturaleza, tenían que vivir en un mundo o en un lugar que tuviera 5 dimensiones mínimo, que es donde se cree que ahí habitan seres de luz que podrían provenir de las Pléyades o de otros lugares del universo. Entonces, al parecer, este era, digamos, el hogar original de Adán y Eva. Y bueno, como ustedes saben, y como está escrito en el Génesis, Eva fue tentada por la serpiente, que es el dragón, y es el mismo Luzbel que cayó de la gracia de Dios cuando fue
y cuando se reveló en el cielo, porque él quiso ser otro Dios. Y como él fue expulsado del cielo, él cayó a la tierra y también donde es su dominio, según, digamos, la tradición cristiana y donde los estudiosos de la religión, tanto cristiana, judía, ellos dicen, o hay una teoría, que hay 3 cielos. El primer cielo sería el dominio de los hombres. El segundo cielo sería de dominio de Luzbel o Lucifer y los demonios, que es donde ellos andan, tienen su dominio y bajan a la tierra y tientan al hombre y hacen todo eso. Al parecer, en este segundo cielo es donde habría estado el paraíso. Entonces ahí es donde él fue, digamos, se infiltró, tentó a Eva y lo hizo caer de la gracia de Dios a la creación, al primer hombre, ¿cierto? Bueno, a raíz de esto, Dios expulsa a Adán y Eva del segundo cielo, y cuando lo expulsa y llegan acá a la tierra como castigo, su naturaleza pasa de ser un ser humano de luz a ser como castigo un ser humano de carbono y de carne y hueso, como somos actualmente, y finitos. Porque en este paraíso, ¿cierto?, que ellos estaban, como les explicaba, en el segundo cielo, y que tenían contacto porque Dios los podía ver, porque tenían otra naturaleza, una naturaleza de luz. Al ser expulsados del paraíso original, ellos pasaron acá a la tierra y tuvieron que ganarse el pan con el sudor de su frente y todo lo que ustedes saben. Como material educativo para que vean, y ahí está plasmado un poco lo que lo que les estoy explicando. Un buen ejemplo de esto es la película Noé, que es dirigida por Mel Gibson y es protagonizada por Russell Crowe, el mismo de Gladiador, y él hace de Noé. En un momento se ve en el paraíso a Adán y Eva, y como les comentaba, se ve como seres de luz. Esta explicación la doy ¿por qué? Porque los Elohim, cuando en el libro de Génesis dicen, nosotros haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lógicamente, ellos crearon al hombre a imagen y semejanza del Dios único y verdadero, y a imagen y semejanza de ellos, o sea, luz. Y crearon a ese Adán y Eva de luz. Pero lo que el señor Paul Wallis no explica, y lo que es mi intuición, y es lo que Dios me ha revelado en mi corazón, es que los Elohim, estas emanaciones de Dios, crearon al hombre y a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso les dio potestad y les dio poder para que ellos pudieran crear al hombre en nombre del Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso que se reveló a Moisés y que por mucho tiempo fue un nombre impronunciable, y que en hebreo, y que me perdonen los judíos que están viendo o que van a ver el video, en castellano originalmente el nombre de Dios era I, H, W, H, y que posteriormente se tradujo como Yahweh o Yahvé. Y ese es el nombre original que Dios le reveló a Moisés cuando estaba en el desierto. Y Moisés le pregunta a este Dios: Señor, ¿cómo yo le he de decir a tu pueblo que te llamas? Y este Dios Todopoderoso le dice: bueno,
dile que yo soy el que yo soy. Pero el nombre Yahweh literalmente significa yo soy. Y ese es el nombre original del Dios creador, del Dios todopoderoso, que les dio potestad a estos Elohim, que eran emanaciones de Dios, quienes fueron los que crearon al primer hombre. El primer hombre, Adán, el único que era semejante a los Elohim y semejante al Dios todopoderoso, el único. El resto de la humanidad, partiendo por los hijos de Eva, tanto Caín como Abel ya eran seres de carne y hueso, porque ellos al caer de la gracia de Dios, lógicamente se volvieron humanos, tuvieron relaciones y ahí nacieron estos humanos, ya humanos de esta humanidad, llamémoslo así, de carne y hueso, no como ellos eran en el paraíso original. Y ahora también les voy a revelar también otra intuición que Dios me dice de quiénes son realmente los Elohim o estos poderosos. Para eso les voy a recomendar y me voy a tener que ir al libro de Tobit, que es uno de los libros de la Biblia reconocido por la Iglesia Católica, por la Iglesia Ortodoxa griega y por la Iglesia Ortodoxa de Rusia, porque los protestantes no lo reconocen como un libro válido, ¿cierto? Pero ¿por qué es muy importante? Porque lo que pasa que ahí en el libro de Tobit, si ustedes lo leen, el libro de Tobit es la historia de Tobías, hijo de Tobit, que va a buscar heredad. Y en el camino, les cuento la historia, un resumen muy corto. Tobit va a buscar heredad. Heredad quiere decir que él iba a buscar a una esposa que tuviera un padre rico, en la cual cuando él se casara con esta esposa rica, él iba a heredar la parte del papá o el padre de esta mujer rica, entonces por lo cual él buscaba esta heredad. Y él sabía que ese era el caso de su prima. Entonces, como le decía, bueno, Tobit va a buscar heredad y quiere casarse con su prima, que en este momento me perdonan que no recuerdo bien el nombre de la prima. Llega allá y la prima estaba poseída por muchos demonios. Entonces, la prima de Tobit no había podido desposar marido porque estaba poseída por muchos demonios. Pero en el camino se le acerca un samaritano y este samaritano, entre comillas, ayuda para que, ahora me recordé, para que su prima Sara fuera liberada de estos demonios y ella queda liberada. Al quedar liberada de estos demonios, Tobit puede desposar a Sara y él hereda, digamos, la herencia de su padre, que era un hombre rico. De vuelta en el camino, ellos ven un río y Tobit le cuenta al samaritano que su papá, Tobías le cuenta al samaritano que su papá Tobit estaba ciego. Entonces el samaritano le dice que saque un pescado, que lo abra y que saque la hiel, que son como los intestinos, y que cuando vuelva pase esta hiel sobre los ojos de Tobit para que él recupere la vista. Cuando ellos llegan, Tobías hace lo que le pide el samaritano. Él le pasa la hiel sobre los ojos de su papá Tobías. Tobías recobra la vista
Y ahí le cuenta la historia de este samaritano que lo había ayudado para que desposara a su prima Sara y poder ganar la heredad del papá de Sara. Entonces ahí Tobit le dice a Tobías, bueno, es justo que le des el 50% de la herencia porque él fue un buen hombre y te ayudó. Y cuando se acercan, y aquí viene la parte clave, y es por eso la explicación, y por eso lo cuento, ahí cuando ellos se acercan, se revela Rafael, el arcángel Rafael. Entonces, Rafael dice, bueno, yo soy Rafael, quien te venía a probar cuando tú enterrabas a tus muertos, Tobit. Y a pesar que tú me diste de comer, eso era solo una forma que yo hacía para que tú pensaras que yo era un humano. Pero yo soy Rafael, uno de los 7 que está siempre en la presencia de Dios. Entonces, eso quiere decir que estos 7 son como la guardia personal de Dios que está siempre en la presencia de Dios. Y si leemos en el libro de Ezequiel, y ahí se ve que cuando el profeta subió al cielo, viene un ser que tiene 6 pares de alas y le quema la boca con una especie de brasa ardiente porque dice que sus palabras no son dignas de que él hable porque no es digno de estar delante de la presencia de Dios. Y ese también les voy a explicar un poco. Había un místico del siglo II que se llamaba Dionisio el Areopagita, y el Areopagita nos reveló el mundo de los ángeles. Entonces él dijo, los ángeles son literalmente mensajeros, porque eso significa. Y los ángeles que están en el reino celestial están divididos en coros, siendo los ángeles los más cercanos a los hombres, y en el primer coro de ángeles están los ángeles. Después, él dice, después están los arcángeles. Después están las potestades, los tronos, los querubines y los serafines, siendo los serafines los más cercanos a Dios. Pero, lógicamente, lo que no sabía el Areopagita, que estos 7 arcángeles eran emanaciones de Dios. O sea, si los querubines no podían estar en la presencia de Dios porque tenían 6 pares de alas, lógicamente no podían estar porque ellos se dice que tenían 2 pares de alas para taparse la cara delante de la presencia de Dios, 2 pares de alas para volar y 2 pares de alas en los pies para taparse los pies. Así que saquen sus propias conclusiones, porque ni siquiera los querubines podían estar delante de esta bola de fuego incandescente y magnífica que es Dios. Ni siquiera los serafines podían estar constantemente delante de la presencia de Dios porque tampoco estaban al nivel que Dios estaba. Entonces, al parecer, estos 7 arcángeles que representan cada uno un Dios de Dios, que son emanaciones de Dios y que tienen terminación EL, él, si ustedes buscan la terminación él, denota divinidad. Y entre los 7 arcángeles tenemos a la mano derecha de Dios, Miguel, el que derrotó al enemigo Luzbel, que era el octavo arcángel, que al caer de la gracia de Dios su nombre pasó de Luzbel a Lucifer, y el resto de los arcángeles de los otros 7, siendo el principal Miguel, el brazo izquierdo de Dios, Gabriel, el mensajero divino, y el resto de los 7, que son Uriel, Ofiel, Chamuel, Zadkiel y Jofiel.
ahí están los 7. Entonces, estos 7 eran especiales por lo que le explicaba, que eran emanaciones de Dios y cada uno era un don de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran a semejanza de Dios y eran y son los únicos que pueden estar en la presencia de Dios. Bueno, hay que hacer digamos, la salvedad que lógicamente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Emmanuel, Él es Dios, porque lógicamente cuando el concilio de Nicea definió la divinidad de Jesús, dijo: Jesús, Dios de Dios verdadero, luz de luz verdadera, no creado, sino engendrado. Engendrado significa que Dios al mismo tiempo sacó una parte de sí mismo y esa parte de sí mismo fue el verbo y el verbo era Dios. Y ese verbo es Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, como ustedes pueden ver, lógicamente, los 7, los Elohim, los poderosos, son emanaciones de Dios porque cada uno tiene terminación L y denotan divinidad. Y son los únicos que podían haber, digamos, haber hecho esta tarea tan grande que era crear una de las creaciones más grandes de Dios, que fue la raza humana. Y porque ustedes saben, como dice en Juan 3, versículo 23, y porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Lógicamente Jesús es el unigénito Hijo de Dios, porque es parte de Dios. Y por Él, todos nosotros tenemos esa chispa de divinidad dentro de nosotros. Pero por Él, porque Él se hizo hombre, y Él, al hacerse hombre, nos hizo partícipe de ser unos con Dios, pero porque Él se hizo hombre, no porque nosotros fuéramos o tuviéramos la gracia de ser unos con Dios, pero por su Hijo y por su sacrificio, nosotros pasamos a ser parte de Dios y pasamos a tener esta chispa divina que está en cada uno de nosotros y que está muy guardada en nuestros corazones. Como decía en el libro de Deuteronomio, bueno, porque yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo y grabaré mi ley en vuestros corazones. Porque lógicamente en los corazones de cada una de las personas está la palabra de Dios y ahí está Dios. Y cuando ustedes cierran los ojos, cuando ustedes hacen oración, y para los que no son tan creyentes en Dios, cuando ustedes cierran los ojos y hacen meditación y se comunican con lo divino, ahí es donde habla Dios. Y Dios nunca miente. Es lo mismo que el corazón nunca miente. Así que siempre que quieran tener una pauta divina con respecto a algo, siempre déjense llevar por su corazón, porque esa es la intuición divina que el 100% de las veces, o ustedes pueden poner el 99% de las veces, esa intuición no falla. ¿Por qué hay un 1% de fallo? No es porque Dios se equivoque, sino que es porque nosotros, lógicamente, como humanos, dudamos de esta intuición. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros dudamos de esta intuición, lógicamente hay alguna diferencia o algunos fallos con respecto a lo que realmente nosotros sabíamos que
que era y es la verdad por la duda que tuvimos. Porque si nosotros nos dejamos guiar por nuestro corazón, generalmente, o el 100% de las veces, el corazón no se equivoca, porque Dios no se equivoca. Y Dios habla en vuestros corazones y muchas veces habla también con vuestros ángeles que están al lado de ustedes. Y vuestros ángeles están siempre hablando a vuestros corazones y diciéndole lo que es la palabra de Dios y qué es lo que tienen que hacer. Así que si ustedes escuchan a vuestro corazón, escucharán la palabra de Dios y escucharán la voz de Dios. Que eso es lo que tienen que hacer en realidad, escuchar a Dios. ¿Y cómo? En lo escondido de vuestra pieza o en algún lugar que ustedes puedan estar tranquilos, escucharán la voz de Dios. Y ahí se darán cuenta que no es tan difícil escuchar a Dios. Así que ese mensaje les quería dar con respecto a los Elohim, que era un poco de lo que se trataba este video. Pero aparte también les tenía que dar el barniz de cómo fue la creación y por qué los Elohim, lógicamente, dijeron creemos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, porque el hombre, como les decía, según mis conocimientos, según mi opinión personal y según la intuición que Dios me dio, ese primer hombre, Adán, vivía en otra tierra que estaba en el segundo cielo, y ahí estaba el paraíso original y donde él era un ser de luz, a imagen y semejanza de los Elohim, los poderosos, y a imagen, a semejanza del Dios creador y Dios único, todopoderoso. Como les decía, esta imagen se ve claramente en la película Noé, protagonizada por Russell Crowe como Noé y dirigida por Mel Gibson. Creo que es del año 2015. Para que busquen la película y se den un poco cuenta de lo que yo les cuento. Así que eso era. Me despido. Soy Manuel. Más adelante voy a hacer otros videos como, por ejemplo, cuál es el verdadero linaje de Dios, que era el linaje de Jesús y que perdura hasta nuestros días. Y también como mensaje les puedo decir que siempre confíen en su corazón y nunca crean en lo que dice el mundo o en lo que dice el enemigo, Luzbel o Lucifer, porque el mayor triunfo que tuvo Lucifer fue convencer a 1/3 de los ángeles del cielo de que él podía ser otro Dios. O sea, Lucifer mezcla verdades con mentiras. Y lógicamente él no quiere irse al castigo eterno solo. Entonces él todos los días anda buscando gente a la cual hacerle creer que primero no existe Dios y que no hay infierno. Y lógicamente para él tampoco le conviene que la gente crea que hay un castigo y que existe el demonio. Y lógicamente existe el infierno, existe el demonio y existe un castigo, lamentablemente. Porque los que no son con Dios, lamentablemente, son contra él y son con el enemigo. Pero hay otra cosa, que en realidad también Dios no castiga a nadie. Cada uno toma sus decisiones en conciencia. Dios nos dio libre albedrío para elegir entre lo bueno y lo malo, entre el camino corto y fácil que lleva a la perdición, ¿cierto? Que es lo que ofrece los ven, o el camino largo que lleva a la bendición y a la salvación, que es el camino que está lleno de pruebas, que es un camino difícil, pero que a la larga tiene la recompensa que es estar al lado de Dios y volver
a nuestro hogar que está en el cielo, porque nosotros estamos de paso en este mundo, en este vehículo físico. Así que un saludo para todos, amigos. Estén atentos a mis próximos videos y a lo que vaya a hacer. Dios los bendiga y que tengan una buena noche, una buena semana y bendiciones. Sea Dios con usted y con su familia.